Estimados participantes, bienvenidos a la unidad curricular Historia y Evolución del Derecho 2, quien les habla su tutora, abogada Carol Pérez. En esta oportunidad vamos a continuar revisando la unidad de competencia referida a los contratos y específicamente vamos a profundizar en lo que es la temática de los vicios del consentimiento, el contrato de compraventa y el arrendamiento. Recordemos que ya en una pasada oportunidad vimos el aporte del derecho romano y cómo es concebido el contrato en nuestros días. Ahora bien, el consentimiento es uno de los elementos esenciales para la existencia del contrato, independientemente de su tipo o de su naturaleza. En todo contrato es necesaria la existencia del consentimiento. En el caso de los contratos reales y solemnes se requiere además la entrega de la cosa o el cumplimiento de las formalidades pautadas por la propia ley. La principal fuente de este criterio la encontramos en el Código de Napoleón de 1804, que exigía como requisito esencial el consentimiento de las partes que se obligan. Sin embargo, no basta que en el contrato se configure ese elemento para su existencia. El consentimiento es válido cuando esa manifestación de voluntad está exenta de cualquier irregularidad. Esto hace que surja la teoría de los vicios del consentimiento, cuyo objeto es determinar cuáles circunstancias son aquellas suficientes para invalidar el consentimiento y además estudiar qué efectos produce esas circunstancias en el contrato celebrado por las partes. En los sistemas puramente formalistas como el derecho romano, basta el cumplimiento de ciertas formalidades para que el contrato produzca sus efectos, independientemente de que el consentimiento esté viciado. Entonces, se consideró, por ejemplo, que el dolo y la violencia constituían delitos y una de sus sanciones era la nulidad absoluta del contrato. No se trataba en sí de proteger a la víctima, sino darle una consecuencia a la violación del orden público. Posteriormente se consideró que el error podía impedir el consentimiento y provocar la nulidad absoluta del contrato. Para la doctrina moderna se estructura de una manera sistemática el estudio de dichas causas y sus correspondientes efectos. Ello es lógico si se considera que el efecto de la contratación moderna es el consenso y por ende las causas que lo invalidan es de primordial importancia. Entonces, la doctrina moderna llama a las circunstancias susceptibles de invalidar el contrato como vicios, terminología que ha sido adoptada de modo casi unánime por la jurisprudencia y por la doctrina. Esos vicios son el error, el dolo y la violencia. Nuestro Código Civil consagra la nulidad del contrato por vicios del consentimiento de una manera expresa en el artículo 1142. Y en el artículo 1146 se complementa ese contenido a hacer referencia a la causa expresa de nulidad del contrato, el error, el dolo y la violencia. El primero de ellos entendidos como una falsa apreciación de la realidad, que se da de manera espontánea. El segundo, es decir, el dolo, es una intención de que la otra parte manifieste la voluntad y esa intención es lo que la diferencia del error, porque hay manipulaciones o maquinaciones. Y la violencia, que es la coacción física o moral para que una de las partes manifieste su voluntad. Otro de los puntos a los que se debe hacer referencia es el contrato de compraventa y el contrato de arrendamiento. En el caso del primero de ellos, desde la misma época romana se considera un negocio jurídico principal, consensual y oneroso, en virtud del cual una persona llamada vendedor transfiere a otra, que se llama comprador, la propiedad de una cosa, de una mercancía, a cambio de cierta suma de dinero u otro signo convencional que lo represente.
generalmente que recibe un nombre y es el precio. En el caso del arrendamiento es un negocio jurídico también principal y consensual, además bilateral, por el que una persona cede temporalmente el disfrute de una cosa, mueble o inmueble, a otra persona, la cual por su parte se compromete a pagar cierta retribución. Estas consideraciones o estas nociones que surgen básicamente en el derecho romano se han ido perfeccionando. Este tema lo pueden estudiar a través del Código Civil venezolano y evidentemente cualquier bibliografía en materia de derecho romano y derecho civil que permita profundizar y entender el tema. Quedo atenta a cualquier duda y les invito a estar conectados con el entorno virtual. Gracias por su atención.